Hola, hola, mis amados hermanos en Cristo Jesús, buenos días. El Señor les bendiga, les guarde, el Señor haga resplandecer su luz sobre ustedes y el Señor coloque paz sobre cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que en esta semana se levantan todos los días temprano para poder exaltar el nombre de Jehová Dios. Gracias, gracias. Aquí estamos una vez más comenzando esta semana de devocionales, de bendición para nuestras vidas, porque la palabra del Señor eso es lo que es bendición para nuestras vidas. Les saludo fraternamente, soy el pastor Wilson Becerra Manrique, y pastor de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Les bendigo en Cristo Jesús y creo que efectivamente el Espíritu Santo de Dios obra en nuestras vidas de tal manera que nosotros comenzamos una semana hermosa, una semana asoleada, una semana bonita para decirle a Dios gracias. Gracias porque eres tú, Señor Dios Todopoderoso, quien hace que nosotros podamos tener esa gran bendición. Pero quiero que todos nosotros comencemos esta semana, mis amados hermanos, orando al Señor. Así es de que cierra tus ojos, vamos a orar al Señor, vamos a decirle al Señor Jesucristo que aquí estamos y vamos a pedir la bendición de Él. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. Gracias, Papito Dios. Gracias porque eres tú, Señor Dios Todopoderoso, el que hace que en esta mañana, Señor, nosotros nos reunamos con la finalidad de poder, Señor, levantar nuestro rostro delante tuyo y buscarte a ti en el trono de gracia. Tu palabra dice que podemos entrar confiadamente y es lo que estamos haciendo en este momento, Señor. Permítenos llegar hasta el trono de tu gracia para decirte, Señor Dios Todopoderoso, que aquí estamos. Aquí estamos, Señor Jesús. Aquí estamos. Queremos, Señor Dios Todopoderoso, que esta semana sea una semana de gran bendición, andando, Señor, de la mano tuya, caminando, Padre eterno, de la mano tuya, haciendo, Padre eterno, que todas las cosas, Señor, como dice tu palabra, obren para bien, porque te amamos, porque te bendecimos, porque estamos, Señor, ahí, inclinados delante tuyo, delante del trono de tu gracia, para que seas tú quien bendigas nuestra vida, para que seas tú quien hagas que nosotros podamos estar realmente, Señor, llenos de la bendición y de la bondad tuya en todo lo que hagamos. Padre, somos nosotros los que necesitamos de ti. Y te lo queremos expresar así de esta manera, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de ese Dios todopoderoso. Necesitamos de ese Dios que es misericordioso todos los días. Su misericordia es nueva cada mañana. Necesitamos de ese Dios que nos promete y nos dice en su palabra que tú eres nuestra justicia y haces derecho en nuestra vida. Necesitamos, Señor, de que nos tiendas tu mano y nos saques del foso cenagoso, si es que estamos ahí. Padre, necesitamos de ti, sabiendo de que no hay otro Dios tan poderoso que nos dé de su gracia, de su amor, de su bondad. Señor, nos coronas con misericordia y con bondad. Gracias, Papito Dios. Gracias porque tú eres el que sacia de bien nuestra boca, de manera que nos rejuvenezcamos como las águilas. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres aquel que ahora permites que nosotros, Señor, seamos realmente bendecidos por ti. Nos sentimos en el privilegio de llamarnos hijos tuyos, porque tú eres el que has dicho, Señor, que nos das esa autoridad, esa potestad de ser llamados hijos tuyos. Tú eres nuestra luz, Señor. Tú eres nuestra salvación. ¿De quién temeremos?, dice la palabra. Jehová es la fortaleza de nuestra vida.
Tú eres la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién vamos a atemorizarnos o de qué vamos a atemorizarnos? De nada, Señor. Pues cuando vemos que todo este panorama está oscuro, Señor, tú nos has dado la característica de ser luz en medio de la oscuridad. Y aunque un ejército acampe contra nosotros, Señor, no temerá a nuestro corazón, al contrario, aunque se levanten, Señor, guerras contra nosotros, estaremos confiados, Señor, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra salvación, tú eres el Dios todopoderoso, todo suficiente, el que nos colma de bendiciones todos los días y el que hace que su misericordia nos abrace y nos impulse a vivir de una manera diferente. Gracias, Padre eterno. Bendice nuestra vida, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, cada vez que te ofendemos. Perdónanos cada vez, Señor, que regresamos atrás y que queremos, como lo decíamos ayer, Señor, a veces hacer lo que a nosotros se nos da la gana. Padre, perdónanos, porque se nos olvida que tú mismo eres el que nos has dicho que apartados de ti nada podemos hacer. Pero si estamos contigo, Señor, todo es diferente. Permítenos hoy, Señor, a ahondar un poco más en este sentido y afirmarnos en tu verdad. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Clamamos a ti y oramos a ti, Señor, en la voluntad preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, bendiciones del Señor. Qué bueno poder saludarlos en esta mañana. Qué rico que usted también haya despertado temprano. Y pues bueno, ya estemos aquí dispuestos para darle a Dios toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración. Bien, quiero comenzar con algo que es muy importante. Hoy quiero, siendo coherentes con lo que estamos predicando, ayer el Señor Jesucristo nos enseñó por medio de una parábola muy bonita acerca de que usted y yo somos la higuera que Él ha plantado en su viña, pero que ese viñador hermoso, ese jardinero que Él ha colocado, que se llama el Señor Jesucristo, Él cuida de nosotros, pero que Él ha tenido misericordia de nosotros y nos da, siempre está intercediendo delante del Padre, pidiéndole que nos dé un tiempo precisamente para que nosotros demos fruto. Y es que, mis amados hermanos, hoy quiero comenzar leyendo un texto que muchos de nosotros en algunas ocasiones hemos leído y pues lógicamente de pronto no entendemos, y hoy quiero y le he pedido a mi Señor de que me permita tener la oportunidad de ahondar en este tema. Mire, estoy hablando de Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 58, el último versículo del capítulo 15 de Primera de Corintios. Dice así la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así que, hermanos míos amados, vean lo especial del apóstol Pablo para hablarnos a nosotros. Nos da una recomendación, dice, estén firmes y constantes, firmes y constantes. Y es aquí donde nos debemos de comenzar a detener un poco y comenzar a decir, bueno, ¿qué es estar uno firme y constante? Porque él dice firmes y constantes y agrega algo, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre. Y dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, la verdad, estamos a veces tan ensimismados en lo que está pasando en este mundo que la realidad es de que nos dejamos consumir a veces por todas las circunstancias que pasan a nuestro alrededor,
pero no le colocamos atención a lo que es verdaderamente importante para nuestra vida. Yo siempre he dicho, mis amados hermanos, que uno de los peores, o voy a decirlo así, uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos, o nosotros los seres humanos, los cristianos, tendemos a intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. A ver si me explico un poquito mejor. Nosotros queremos siempre cambiar lo que hacemos, lo que nosotros hacemos, en vez de lo que nosotros somos. Se nos olvida que Dios ha hecho de usted y de mí una nueva criatura. Se nos olvidan muchas cosas. Estamos tan empeñados, ya le digo, estamos tan ensimismados, tan metidos en hacer ajustes en lo que las personas ven en nosotros. Entonces nos preocupamos. Si de pronto vemos que aquí hay un huequito en la camisa, nos preocupamos por el hueco, pero no nos preocupamos por decir algo, por comprar más bien otra camisa. Olvidamos lo más importante siempre, lo que solo Dios realmente puede ver en usted y en mí. Nosotros queremos preocuparnos más por la fachada exterior de esta vida, por lo que puede suceder, porque nos enfermamos. Y yo no estoy diciendo que esto esté mal, pero es que volvemos esto la prioridad en nuestra vida en vez de fijarnos que realmente lo que Dios quiere o en lo que Dios se fija es en ti y en mí, en nuestro corazón, en lo interno de nosotros. Les voy a demostrar un poquitico hoy acerca de esto, porque Dios está, el objetivo número uno de Dios el Padre es de que usted y yo seamos transformados a la imagen de su Hijo. Recuerde lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13 dice, hasta que todos, usted y yo estamos incluidos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo que tiene trazado ya Dios Todopoderoso acerca de ti y acerca de mí. Así es de que voy a decir algo bien simpático. Dejémoslo trabajar, porque muchas veces nosotros nos preocupamos más, vuelvo y digo, por las cosas externas, lo que se nos ve, que por las cosas internas, que es lo que Dios ve. Hoy quiero hacerle notar algunas características de lo que significa este texto que primero leímos, el del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, cuando él habla de crecimiento espiritual y que nosotros debemos de estar creciendo siempre. Obviamente en la palabra de Dios encontraremos mucho, pero mucho sobre este tema, pero hoy quiero que usted y yo analicemos algunos aspectos que nos dan la seguridad de que tanto usted como yo realmente estamos siendo obedientes a esta sugerencia, a este mandato que Pablo hace en Efesios cuando nos dice, en 1 Corintios, cuando nos dice que crezcamos en el Señor siempre. Lo primero que quiero decirles es de que cuando hay un verdadero crecimiento espiritual en una persona salva como usted y como yo, en los cristianos, cuando hay un verdadero crecimiento espiritual, siempre se debe basar en lo que le acabamos de decir, en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento. El crecimiento espiritual está basado en una salvación real, no es algo utópico, no es algo que nosotros nos inventamos. Debe haber sucedido algo en usted y en mí, en el interior, que nos permita ver claramente, como dice la palabra, si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron. Ojo lo que dice, las cosas viejas pasaron. Y ahí donde dice, yo he hecho todo nuevo, o Dios hace todo nuevo. ¿En quién? En ti y en mí, en nosotros. O sea que, vuelvo a decirlo, el crecimiento espiritual, mis amados hermanos, está basado en una salvación que es real. Cuando usted y yo, el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da, nos confirma que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, cuando nosotros podemos ya estar completamente seguros, debemos entender de que nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual debe ser basado en lo que se conocerá a partir de ese momento como una nueva vida en Cristo, el nuevo nacimiento. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos una vida espiritual también. ¿Qué es una vida espiritual? Amados, que nosotros podamos llegar a ver que realmente estamos estamos teniendo coherencia con lo que ahora somos nuevos. Si Dios nos ha hecho unas nuevas criaturas, también debemos de tener nosotros un crecimiento espiritual con una vida espiritual que va a ser nueva. El deseo, el anhelo, el gozo de poder estar todos los días reunidos con Dios por medio de la oración, por medio de leer su palabra, por medio de estudiarla, por medio de conocerlo más a Él. Si no hemos nacido de nuevo y hemos recibido el perdón de Dios, no pasa nada en nuestra vida. Pero ¿quién nos da la certeza de esto? Romanos 8 nos dice a nosotros que el Espíritu Santo de Dios es el que nos da la certificación, por decirlo así. Él es el que nos da el convencimiento de que tú y yo somos verdaderamente hijos de Dios. Pero me gustaría que también leyéramos un texto que aquí cae apenas preciso. Primero en Juan, capítulo 1, recordemos un texto que ha sido muy leído, pero quiero que lo leamos hoy de nuevo. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y aquí podemos leer nosotros. Pero a todos los que le recibieron, dice aquí la palabra, a todos los que le recibimos, entonces podríamos decir, le dio el derecho, el poder, la autoridad, la potestad. No puedo encontrar ahora mismo otros sinónimos, pero es todo esto, de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Pregúntese, ¿yo creo en el nombre del Señor Jesucristo? Y después dice claramente que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de quien han nacido, de Dios. Y qué bonito que usted y yo podamos entender esto, podemos leer sobre la importancia de esto. Todos los que le recibieron, dice el texto, a todos ellos les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Tu crecimiento, en otras palabras, espiritual, y mi crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con que tus padres, con que tus amigos o familiares sean creyentes. Eso no tiene nada que ver. Como también ayer lo decía, el ministerio no se hereda. O sea, yo no puedo llegar a pensar de que mi crecimiento espiritual es porque el otro hermano también lo está haciendo o porque yo vea un ejemplo. En eso nos vamos a motivar a crecer espiritualmente también. Pero yo no puedo basar mi crecimiento espiritual en pensar o en saber, como en algún momento tuve algunas consejerías hace mucho tiempo con algunos hermanos y había uno de ellos que me manifestaba y me decía, pastor, es que lo que pasa es que yo me volveré cristiano es cuando yo vea que realmente mi hermana en carne, él se refería a una hermana de él, se vuelva también cristiana. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver entonces? O sea que la condición es de que si su hermana no era cristiana, él no iba a ser cristiano. Esto no debe ser así.
Nuestro crecimiento espiritual se basa es en el nuevo nacimiento. Usted y yo hemos nacido de nuevo por fe, por gracia. Es que nosotros somos salvos. El crecimiento espiritual, quiero decirle esta segunda parte, también se basa en la obra del Espíritu Santo en nosotros. El apóstol Pablo, esto nos lo enseña, que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. En Efesios capítulo 5, versículo 5 y después el versículo 18 dice, por tanto tengan cuidado cómo andan, dice Pablo, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, dice Pablo, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y más adelante en el versículo 18 de ese mismo capítulo 5 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Amados, el crecimiento espiritual también se basa en la obra del Espíritu Santo. Se supone, la Biblia enseña mucho sobre la obra del Espíritu Santo. Nos enseña, por ejemplo, que Él nos guiará a toda verdad y que Él nos consolará. En Juan 16:13 dejó escrito el Señor Jesucristo, aquí claramente dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Su crecimiento y mi crecimiento se basa en la obra maravillosa del Espíritu Santo. Pero ¿en qué más se basa nuestro crecimiento espiritual? También se basa en el conocimiento, la experiencia de la gracia, de poder nosotros comprobar, de tener, de vivir en la gracia de Dios. Es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Y yo siempre esto lo he sostenido, porque es que todo el mundo puede decir, usted va y le pregunta a una persona, ¿y usted conoce a Dios? Y de seguro esta persona le va a decir a usted, claro que sí. O usted le dice, ¿y usted qué opina de Dios? No, yo lo amo. Porque siempre tendrá las personas. Pero yo quiero decirle, es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer de Dios. Es completamente diferente. Y tenemos mucha información nosotros en la Biblia acerca de Dios. Lo que pasa es que hay necesidad de ¿qué? De verla, de buscarla y de leerla. Conocemos de Dios sus atributos. Vea, lo primero que habla la gente es, ¿cómo es Dios? Uno les pregunta y le dicen a uno, Dios es eterno, soberano, omnipotente, omnisapiente. Entonces conocemos algunos atributos de Dios. Y hasta algunos pueden citar la palabra, hablar sobre lo que Él ha revelado. Pero yo quisiera preguntarles a todas estas personas que tienen por lo menos algo que decir como esto, si tienen una relación con Dios. ¿Y qué relación? Conocerlo en privado. Pedro escribió, antes bien, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, dice él, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vea qué bonito es cuando usted puede decir, pasa igual, yo coloco el ejemplo que pasa igual con los esposos. Que le pregunten a usted, ¿usted conoce a su esposa? Y uno puede decir, claro que sí, ella es, como usted lo pueda definir, pero que comiencen a definirlo, pero lo inmediatamente que comienzan a definir es lo que es visible. Y no debería ser así. ¿Qué tal si hablamos de la esposa que es amorosa? ¿Qué tal si hablamos de la esposa que es tierna, buena gente, que realmente tiene unos sentimientos hermosos? ¿Qué tal si hablamos de esa esposa que es aseada, limpia, que es organizada, que es ordenada? Pero ¿quién sabe eso? El esposo verdaderamente, porque es el que vive con ella. Y si este es un esposo que es detallista, se habrá dado cuenta de todo esto. Así pasa con Dios. Así pasa.
es vivir una experiencia real de lo que es la gracia de Dios, como cuando el apóstol Pablo recibió de parte de Dios después de haber orado 3 veces por salud. Dios le dice: Pablo, bástate de mi gracia. En otras palabras, le estaba diciendo: mira, tú ya me has conocido a mí. Es como si le estuviera diciendo Dios: cuando tú te convertiste a mí, recibiste un milagro que fue la sanidad de tus ojos. Bástate de mi gracia. Pero nosotros a veces no nos bastamos de nuestra gracia. El crecimiento espiritual se basa en el conocimiento experiencial de la gracia del Señor. Atrévete a vivir de la gracia del Señor. Otra manera en la cual podemos ver que estamos creciendo espiritualmente, mis amados, el crecimiento espiritual, genera una actitud en ti y en mí de humildad. Oh, esto es muy bonito, porque realmente lo que dice el apóstol Santiago en Santiago 4:6, dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta debe ser una de nuestras mayores cualidades, en las cuales nosotros nos basemos para ver que realmente estamos creciendo. Es porque ahora tenemos humildad, pero no es que nosotros digamos: ay, yo como soy de humilde. No, no, no. De hecho, el que diga que es muy humilde ya está dejando de ser humilde, porque se está enorgulleciendo de algo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice el apóstol Pablo: haya pues en ustedes esta actitud, o sea, esta forma de pensar, que hubo también en Cristo. Dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesucristo mismo nos da a nosotros ese ejemplo. Él era Dios, pero Él no se aferró a eso. Él sabía que tenía que venir a obedecer a su Padre y que por amor lo mandaba a morir por nosotros para que usted y yo tuviéramos vida y vida eterna. Y termina diciendo: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros los hombres. El crecimiento espiritual, mis amados hermanos, viene como efecto de una transformación real que sucede en usted y en mí. En Romanos 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Pero ¿cómo lo debemos hacer? Hombre, Él dice: no se amolden a este siglo, más bien tengan una mente abierta para que sea renovada conforme a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. El crecimiento espiritual, aquí termino porque ya es tiempo de terminar. El crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. ¿En quién vemos ese ejemplo? En el apóstol Pablo. Cuando él se le preguntan las cosas acerca de cómo está con el Señor, él nos enseña en Filipenses 3, 13 y 14 lo siguiente. Él dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dijo Pablo. Escuchemos bien: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pero esto no quiere decir de que entonces yo voy a hacer un reseteo de mi mente y me voy a olvidar de todas las cosas malas que hice. Eso nunca va a suceder. Lo que está diciendo es: oiga, yo voluntariamente, así como también voluntariamente puedo traer hoy, en este momento, cosas horribles que hice, también voluntariamente le digo a Dios: Señor, hazme olvidar toda esta inmundicia que viví. Y ahora permíteme extenderme hacia lo que está adelante. ¿Qué es lo que está delante nuestro? La esperanza de vida eterna que fue prometida por el Señor Jesucristo y la cual es más real que todo lo que nosotros vemos. Él dice: prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué estás esperando próximamente? ¿Que el COVID-19 se acabe? No. Comience a orar para que Cristo venga por nosotros. Un último punto y aquí acabo. El crecimiento espiritual, mi amado,
promueve entonces en nosotros una actitud de servicio constante. Nuestro Señor Jesucristo enseñó, escuche esto, y el que entre ustedes quiera ser el primero, dijo Jesucristo, será su servidor, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, escuchemos, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados hermanos, usted y yo estamos llamados a reflejar a Cristo cuando renunciamos verdaderamente a una vida centrada en nosotros y decidimos auxiliar a los demás. Eso es lo que sucede. Basémonos en el nuevo nacimiento. Tengamos la expectativa de vivir una experiencia con la gracia del Señor permanentemente, que nosotros podamos ver la obra del Espíritu Santo, que nosotros podamos sentir que se genera en nosotros una actitud de humildad ahora y que nosotros podamos mostrar que realmente hemos sido transformados realmente por el poder del Espíritu Santo. Así, de esta manera tendremos una actitud de desarrollo, de avance y sobre todo vamos a promover también una actitud de servicio. Porque qué hermoso es recordar, mis amados hermanos, que el texto termina diciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ningún trabajo que usted haga para Dios va a ser en vano. Mucho menos si lo hace con usted. Mucho menos si usted puede llegar a generarlo así de esta manera. Recordemos realmente lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y nos dice claramente, todo pámpano, o sea, usted y yo, que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esta es la última expectativa que puedo decirles de esta mañana. El crecimiento espiritual lo impulsará a usted y a mí a que demos fruto, pero no cualquier fruto, sino dice mucho más fruto. Así de que motivémonos en esta semana poder vivir una vida en donde nosotros demostremos que realmente estamos creciendo espiritualmente. Mis amados hermanos, yo les doy las gracias por haberse conectado, por haber estado con nosotros en este devocional matutino. Espero en el nombre del Señor Jesucristo de que este mismo nos afiance y nos afirme más delante del Señor. Y junto con mi amada esposa les mandamos un abrazo inmenso. Les decimos que les amamos. Y hoy, no se olvide que hoy son los grupos de restauración familiar. Quiera asistir, tenga el ánimo, la voluntad, el anhelo para poder estar ahí y decir, aquí estoy. Yo también hago parte de este ejército de Dios. Mis amados hermanos, bendiciones del Señor. Les amamos mucho. Somos la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Bendiciones.